Buenas noches, respetable licenciado Juan Carlos Hernández, estimados compañeros de carrera. En esta ocasión voy a abordar la respectiva resolución de 4 casos, tal como lo solicita la materia del procedimiento penal común correspondiente al bloque 3, actividad 1, la vista pública. Durante el desarrollo de esta presentación, expondré de manera breve la calificación jurídica de cada caso, las razones que fundamentan el fallo, la acción penal civil correspondiente, así como la pena aplicable, tomando como referencia la legislación vigente al momento de los hechos. En el caso 1, Saúl y Carlos. En primer caso tenemos relacionado con la posesión de marihuana. Respecto de Saúl, considero que corresponde el fallo condenatorio por el delito de tráfico ilícito regulado en el artículo 33, letra A. En calidad de autor directo, no se trata simplemente de que Saúl tuviera droga. En su caso existen elementos que permiten establecer la finalidad de la comercialización. Se encontraron 23 porciones de marihuana y $100 en efectivo, además de las circunstancias en que fue observado realizando la transacción. Por ello considero acreditar el elemento objetivo relacionado con la intención de tráfico y no únicamente por posesión de consumo personal. En cuanto a la participación de Saúl, responde como autor directo porque ejecutó personalmente la conducta. Tampoco considero que existe un curso de delitos porque la posesión forma parte de la misma conducta dirigida al tráfico. En cuanto a la antijuricidad, no existe ninguna causa de justificación eh, y la conducta afecta el bien jurídico de la salud pública. Respecto a la culpabilidad, Saúl es una persona imputable, conocía la ilicitud y su conducta podía actuar conforme al derecho. Por estas razones, el fallo sería condenatorio y aplicando la legislación correspondiente al año 2024, impondría la pena de 10 años de prisión que corresponde al mínimo del marco penal señalado por el artículo 33 de la ley. En cuanto a la acción civil, al tratarse de un delito que afecta a un bien jurídico colectivo, no existe una víctima individual a quien pueda cuantificarse un daño patrimonial concreto. Sin embargo, corresponde el decomiso del dinero y la destrucción de la droga conforme a las reglas aplicables. En el caso de Carlos, la resolución es diferente. A Carlos se le atribuye posesión y tenencia del artículo 34, inciso 2 de la ley. Sin embargo, considero que corresponde un fallo absolutorio porque no se logró demostrar elementos objetivos de tráfico. La prueba indica únicamente la existencia de una cantidad reducida de marihuana, siendo marihuana sin dinero, sin báscula u otros elementos que permitan demostrar la actividad de la comercialización. Además, existe una inconsistencia en la cantidad de la droga. Inicialmente se mencionan 3 porciones, pero en la prueba física-química son anunciadas 2. Por lo tanto, no es posible trasladar automáticamente a Carlos las circunstancias encontradas en Saúl. La responsabilidad penal es individual. También debe considerarse la jurisprudencia relacionada con la sentencia de inconstitucionalidad 70-2006 en cuanto a la posesión destinada al autoconsumo. No debe ser criminalizada cuando no se demuestra el ánimo de traficar. Por ello, al no acreditarse suficientemente ánimos de traficante, considero que la conducta resulta atípica y responde a un fallo absolutorio. En consecuencia, no se impone pena ni responsabilidad civil a Carlos. En el caso 2, Julián, este caso está relacionado con la sustracción y desmantelamiento de un vehículo. La calificación jurídica definitiva sería hurto agravado
conforme al artículo 207, 208 del Código Penal, específicamente por las circunstancias agravantes correspondientes y además las agrupaciones ilícitas del artículo 345 del Código Penal. Considero que existe un curso real de delitos conforme al artículo 41 y 71 del Código Penal porque estamos ante conductas independientes, por una parte apoderamiento del vehículo y por otra la pertenencia a una estructura criminal. Respecto a la participación de Julián, responde como coautor del hurto porque actuó conjuntamente con otras personas en la ejecución del hecho. En cuanto a las agrupaciones ilícitas, responde como autor directo por su pertenencia consciente a la estructura. En el hurto existe dolo directo y ánimo de lucro, ya que el vehículo fue trasladado para posteriormente ser desmantelado y obtener un beneficio económico. No existe ninguna causa de justificación. Además, Julián tenía capacidad para comprender que su conducta pues, era ilícita. Por estas razones considero que corresponde un fallo condenatorio. En cuanto a la pena por el hurto agravado, se contempla un marco de 5 a 8 años de prisión, mientras que por agrupaciones ilícitas corresponde un marco de 3 a 5 años. Al existir concurso real, conforme al artículo 71 del Código Penal, las penas se cumplen sucesivamente. Por ello, la pena acumulada podría encontrarse entre los 8 y los 13 años de prisión, según la individualización correspondiente. En la acción civil también existe responsabilidad porque Romeo, propietario del vehículo, sufrió un perjuicio patrimonial. Al existir participación conjunta, los responsables deben de responder por daños ocasionados conforme a las reglas de responsabilidad civil. En el caso 3, tenemos el caso 3. Ricardo, esta situación es de un fraude inmobiliario. Ricardo vendió el mismo inmueble a María, Roberto y Florena en fechas diferentes, recibiendo 40,000 de cada uno. La calificación jurídica se consideró aplicable, es estafa agravada conforme a los artículos 215 y 216, numeral 1 del Código Penal, en curso real de delitos de acuerdo con los artículos 41 y 71 del mismo código. ¿Por qué considero que existe un curso real? Porque no estamos ante una sola víctima ni ante una sola decisión. Ricardo realizó 3 actos independientes de un engaño frente a 3 personas diferentes, recibiendo dinero en cada operación. Su conducta demuestra claramente un dolo directo y ánimo de lucro, porque conocía que había vendido el inmueble y aún así volvió a ofrecerlo y recibir dinero. Además, existe prueba testimonial, documental y registral que permite acreditar las operaciones realizadas. Por lo cual corresponde un fallo condenatorio en cuanto a la pena tomando en cuenta la legislación aplicable. La estafa agravada tiene una pena de 5 a 8 años de prisión. Por tratarse de un curso real de las penas deben aplicarse sucesivamente. En la resolución planteada se propone imponer la pena mínima de 5 años por cada uno de los delitos que generaron perjuicio patrimonial directo a Roberto y Florena. Respecto a María, ella logró inscribir su compraventa, por lo que mantiene el mismo perjuicio, por lo que no mantiene el mismo perjuicio patrimonial que Roberto y Florena. En cambio, Roberto y Florena entregaron 40,000 cada uno y no tuvieron la correspondencia de inscripción del inmueble. Por ello, en materia civil, Ricardo debe responder directamente y se propone una condena de 40,000 a favor de Roberto y 40,000 a favor de Florena, para un total de 80,000
de responsabilidad civil. Finalmente tenemos el caso de Rogelio, quien dañó, este es el caso 4, quien dañó los 4 neumáticos del vehículo de la víctima. La calificación jurídica en el delito de daños del artículo 221 del Código Penal se considera que corresponde a un fallo condenatorio porque Rogelio actuó como autor directo conforme al artículo 33 del Código Penal. La conducta es clara, utilizó un cuchillo para perforar los 4 neumáticos provocando un daño en el patrimonio de la víctima. Además existió un dolo directo porque sabía lo que estaba haciendo y quería causar, en este caso, el daño. En cuanto a la prueba, aunque Raúl, quien prescindió directamente los hechos, eh, quien presenció directamente los hechos salió del país y no pudo comparecer, Fiscalía podía prescindir de su declaración por su imponibilidad de utilizar la prueba de referencia conforme a los artículos 220 y 221 del Código Procesal Penal. Esta prueba no quedó aislada porque fue acompañada por otros elementos como la actuación de los agentes, el cuchillo incautado y las circunstancias de la captura. Por lo cual yo considero que la prueba valorada en un conjunto permite superar la duda razonable y llegar a un fallo condenatorio. Respecto a la pena, el artículo 221 del Código Penal establece 6 meses a 2 años de prisión. En este caso, pues se propone fijarla al término medio tomando en consideración los criterios del artículo 63 del Código Penal. Como la pena no supera los 3 años, puede analizarse en el reemplazo del, de prisión conforme al artículo 74 del Código Penal, por ejemplo, mediante trabajo de utilidad pública o en el caso de la suspensión condicional de la ejecución de la pena conforme al artículo 77. Además, existe responsabilidad civil porque Rogelio debe responder por el valor de los 4 neumáticos y los daños materiales ocasionados conforme al artículo 114 y 115 del Código Penal y 399 del Código Procesal Penal. Finalmente, considero que con esta exposición se da el cumplimiento a los requerimientos establecidos para la presente actividad. Agradezco mucho su atención y el tiempo dedicado a escuchar esta presentación. Muchas gracias.